Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a seguir acompañando al Sol en su periplo por las diferentes casas. Vamos a hablar hoy del Sol en la cuarta casa. Bien, habíamos dicho que el Sol, el símbolo del Sol, ya nos dice mucho sobre la idea de lo que hay detrás del Sol. Es el círculo con un punto en el centro, el círculo que es el poliedro de infinitas caras. Ya vemos aquí un poco esta idea de infinitud, de que el círculo no tiene ni comienzo ni fin. El círculo nos habla de lo infinito, de lo ilimitado. Nos habla finalmente de la potencia de lo divino manifestándose a través del individuo. El sol es una participación del individuo en la divinidad. Y por eso pues Leo, el signo regido por el sol, digamos su leyenda negra es que se creen dioses, se creen diosas. Entonces, bueno, pues hay algo de cierto en todo esto. Lógicamente, si se creen dioses, si se creen diosas, es porque de algún modo son conscientes de su participación en lo divino a través del sol. Bien, el punto es el centro, es la identidad. El sol, lógicamente, es el desarrollo de nuestro sentido de la identidad, pero como participación en algo que es, yo diría, que es que tiene una esencia divina. Bien, el sol, el punto en el que se encuentra el sol, la casa en la que se encuentra el sol, revela el área de experiencia personal en la que vamos a necesitar manifestarnos como entidades aparte, como entidades únicas, como entidades con un propósito bien concreto. Muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿cuál es el propósito, mi propósito de vida, que ahora está muy de moda? Lógicamente el propósito de vida es el integrar tu carta natal, el vivirla enteramente. Pero la siguiente pregunta es ¿y cómo lo hago? Pues lógicamente es viviendo a fondo, totalmente, con plenitud tu sol, porque el sol es el héroe, es la heroína. ¿Y qué es un héroe? ¿Qué es una heroína? Alguien que hace lo que se pensaba imposible, lo que se creía imposible, alguien que es capaz de superarse a sí misma, a sí mismo. Bien, pues esto es el sol es nuestro héroe interior, es quien nos va a ayudar, finalmente es el jefe dentro de la carta natal, es el que va a establecer equilibrios entre unos planetas y otros, el que nos va a establecer cómo vivimos tal cuadratura, tal oposición, este es el sol finalmente, el que va a integrar, el que va a ayudarnos a integrar toda nuestra carta natal, el que va a ayudarnos a superar aquellas dificultades que nos parecían insalvables. Y todo esto a través de un desarrollo de nuestra identidad profunda. Bien, el Sol lógicamente en la casa cuarta tenemos que integrarlo en la casa cuarta, cuando está en la casa cuarta. ¿Qué es la casa cuarta? Bueno, pues como todo es una evolución. La casa 1 es el ser, es la energía amorfa del ser. La casa 2 ya es mucho más el estar, es nuestra forma, nuestra materialidad, nuestros límites y necesidades, lo que también nos separa el estar, yo estoy aquí, tú estás allí. Empieza ya el concepto de territorialidad, de posesividad, lo que nos separa de los demás. La casa 3 nos saca un poco de este encastillamiento de la casa 2 y nos hace relacionarnos con nuestras circunstancias. Os conté, la casa 3 es yo soy yo y mis circunstancias. Entonces interactuamos con otras formas, interactuamos con otras casas 2, con la casa 2 de los demás. Esta interacción entre casas 2 surge la casa 3. Nos vinculamos libremente y en este contraste pues nos vamos definiendo de forma dinámica. Y por fin en la 4, en la cuarta casa, asimilamos todo lo aprendido en la 3. Asimilamos el ser, asimilamos el estar, los límites, asimilamos la relación y lo que vamos aprendiendo en la casa 3, la interacción con los demás, y vamos creando un yo interior, una conciencia de que hay alguien aquí dentro que es, que está y que se interrelaciona. Ya no es una cosa vaga, sino que en la casa cuarta vamos formando esta conciencia del ser, esta conciencia del yo interior, ¿no? Y bueno, pues es un equilibrio delicado porque lógicamente la casa cuarta
Es lo que los psicólogos llaman el proceso de individuación, y en esta individuación hay un delicado equilibrio entre el modelo familiar, el destino familiar, y por otra parte el afirmarse como un ente individual separado de la familia, cortando el cordón umbilical. La casa cuarta es en la que, por una parte, mantenemos los vínculos con nuestros orígenes, con nuestra patria, con nuestros padres, con nuestra familia, y al mismo tiempo cortamos el cordón umbilical y nos convertimos en un individuo aparte entera. Bien, el sol en la casa cuarta. Sol en la cuarta, mi frase definitoria es: sé tú mismo, sé tú misma. Este es el propósito del sol en la casa cuarta. Las personas con un sol en la casa cuarta, digamos que la manera en que llevan a cabo su propósito de vida es a través del autoconocimiento, a través del autodesarrollo. Son personas que necesitan profundizar mucho para acabar conociéndose a sí mismas, que les lleva mucho tiempo. Yo diría que normalmente las personas con el sol en la casa cuarta les lleva casi que la primera mitad de sus vidas realmente el conocerse a fondo, el empezar a saber quién soy yo, cómo puedo ser yo mismo, ¿no? Entonces, y a partir de ahí, digamos que las personas con el sol en la casa cuarta, lógicamente, van a introyectar el mundo, lo van a asimilarse, lo van a interiorizar. Hay mucha interiorización, sobre todo con un sol en la casa cuarta. Y digamos, para ellos es menos importante lo que uno alcance, lo que uno consiga en el mundo exterior, en el mundo social, que el desarrollo personal, íntimo, tanto a nivel espiritual como a nivel emocional. Bien, el sol en la casa cuarta, pues es lógicamente la batalla para ser uno mismo, para autodefinirse. A veces es frente al mundo exterior, a veces es frente a mi propia familia. Digamos que aquí está el peligro, aquí está el equilibrio de un sol en la casa cuarta, ¿no? Quizás no derivar una identidad que se define como oposición a tu familia, es decir, yo soy todo lo que no es mi familia, ni tampoco el seguidismo, la continuidad, la fusión con la familia, es decir, el yo me integro en el destino familiar y no soy nadie fuera del cucún, de la esfera familiar. Sol en la casa cuarta es una posición difícil, porque por una parte, claro, extrae sus energías de este nido familiar, y sobre todo, digamos, de la imagen del padre, y tiene que, de alguna manera, honrar, es el cuarto mandamiento, ¿os acordáis, no? De honrarás a tu padre y a tu madre. El sol en la casa cuarta tiene que honrar al padre y a la madre, tiene que honrar a la familia, pero al mismo tiempo no puede fundirse en el destino familiar, tiene que llevar a cabo su propio destino, muchas veces de una forma original, de una forma diferente, de una forma personal, pero que de alguna manera va a ser una continuación del destino familiar, va a ser probablemente una evolución del destino familiar. Las personas con el sol en la casa cuarta son las personas que realmente hacen evolucionar a la familia a través de sí mismos, a su entorno familiar, y a veces en un sentido amplio, puede ser a su comunidad, puede ser a su patria incluso, a través de sí mismos. Bien, entonces este es un poco el challenge, el reto del sol en la casa cuarta. Continuar con las raíces familiares, no negarlas, pero al mismo tiempo hacerlo con tu propio estilo, ¿no? Muchos astrólogos definen la casa cuarta como la casa de la madre por la similitud con la luna, con Cáncer. Yo, muy en línea con Liz Green y otros astrólogos humanistas, pienso que en la mayor parte de los casos, en mi experiencia, la casa cuarta, casi que en un 80% de los casos, refleja el padre. Entonces, normalmente un sol en la casa cuarta nos refleja una vivencia muy profunda, muy intensa del padre. Aquí el peligro es que
hayamos vivido al padre como una figura totémica, una figura de gran poder, de gran autoridad, y lógicamente el trabajo, tanto para hombres como para mujeres, es el acabar siendo su propio padre, el interiorizar, el integrar este sol en la casa cuarta, no como el padre biológico o el padre que hayamos tenido, sino desarrollar esa figura del propio padre, el padre interior. Y de esta manera ya no tienen que batallar con su padre para librarse de él, sino que se lo han comido, lo han asimilado de alguna manera, lo han digerido, ¿no? Entonces, dependiendo de los aspectos que reciba el sol en esta casa cuarta, puede haber una relación tirante, conflictiva, yo diría incluso antagonista con el propio padre, o muchas veces también puede ser sumisa, seguidista. Ninguna de las dos es, digamos, lo que tenemos que conseguir al final, es realmente integrar, construir a nuestro propio padre interior. Muchas veces, en el caso de las mujeres, hay una especie también de idealización del padre. Es una especie de a la búsqueda del padre perdido. Yo he visto que muchas personas mujeres concretamente con el sol en la casa cuarta, pues buscan hombres que sustituyan a su padre o que reflejen a su padre, ¿no? De nuevo aquí la necesidad de no buscar eso fuera, sino de encontrarlo dentro, de desarrollar a su padre interior dentro, ¿no? Entonces, bien, en general, las personas con un sol en la casa cuarta, lógicamente, van a desarrollar una gran necesidad de tener su propio nidito, su propio hogar, su propia zona de seguridad, donde puedan ejercer su autoridad, es decir, donde puedan ser puedan ser el padre. Necesita tener su casa donde puedan ser el padre, ¿no? Y hay un refrán en español que dice: el casado casa quiere, ¿no? Que refleja un poco esta necesidad de yo necesito tener mi casa para tener mi lugar de autoridad, el lugar donde puedo ser yo mismo. Entonces, aquí las personas con el sol en la casa cuarta, vemos que muchas veces para ellas la búsqueda de una casa, de una zona de confort, de una zona de seguridad, es importantísimo, y que pasan muchas veces mucho tiempo, cambian muchas veces de casa hasta que encuentran aquella casa, aquel nido, aquella zona de seguridad que buscaban, en el cual ya pueden desarrollar su padre interior. No es ninguna tontería esta búsqueda de su propia casa, su propio terreno, su propio apartamento para las personas con un sol en la casa cuarta, ¿no? Bien, el sol en la casa cuarta, yo he visto también en personas ya con una, digamos, cierta madurez, digamos, una vivencia muy gozosa de este sol en la casa cuarta, porque han conseguido construir su casa espiritual, su casa mental, su casa psicológica, y estar seguros en ella, y es una seguridad que va mucho más allá de su casa material. Son gente que desborda autoconocimiento, que desborda seguridad, y ven y se encuentran con una gran potencia creativa, una gran vitalidad y una expresión de júbilo, de alegría del yo mismo, del sí mismo. Entonces, sobre todo, ya digo, a partir de los 40, estas personas alcanzan una enorme madurez psicológica. Bien, pues esto es la casa cuarta, el sol en la casa cuarta, los cimientos sobre los que edificamos nuestra vida. Un sol en la casa cuarta nos va a proveer de unos cimientos llenos de alegría, de coraje, de sentido, de identidad y de sentido de la propia divinidad dentro de tu casa espiritual. Hasta luego, un abrazo a todos y a todas.